Hola alumnos, ¿qué tal? Iniciamos en matemáticas el último bloque del curso. Es el bloque de estadística y probabilidad. Empezaremos por el tema 11, que lleva por nombre estadística. Es un tema que a la mayoría de vosotros y vosotras os resultará familiar. Es un tema que habéis visto en cursos anteriores y que seguramente muchas de las cosas que haremos ya habréis aplicado anteriormente, tanto en matemáticas como en otras asignaturas e incluso para resolver algunos problemas de vuestra vida cotidiana. Bien, yo os iré proporcionando a lo largo del tema diferentes vídeos resumen para ayudar a aclarar algunos de los conceptos que iremos viendo. No obstante, no podremos profundizar tanto como si estuviéramos en clases de forma presencial. Pero bien, poco a poco, como son conceptos que ya conocéis, creo que podremos seguirlos sin mayor dificultad. Empezamos pues haciendo un breve resumen de los conceptos básicos. En primer lugar, debemos recordar que la estadística es una rama de las matemáticas, que se encarga de recoger, organizar, analizar, interpretar y representar datos. Debéis tener presente, recordar de cursos anteriores, que la estadística tiene asociado un vocabulario específico que debéis conocer para poder seguir y trabajar los datos posteriormente. En estadística, cuando nos referimos a población, hablamos del conjunto de todos los elementos sobre los que se quiere estudiar una característica. Asimismo, definimos individuo como cada uno de los elementos que forman esa población. Por tanto, población es el conjunto de todos los elementos, individuo cada uno de los elementos que la forman. ¿Vale? Recordad también que hablamos de caracteres cuando nos referimos a los aspectos que queremos estudiar sobre los individuos de una población. Veamos el siguiente ejemplo que os he puesto. Un colegio tiene matriculados 1580 estudiantes y queremos estudiar su estatura. Venga, vamos a ver ahí cuál es la población, el individuo y el carácter. Bien, la población pues son los 1580 estudiantes que tienen matriculados ese colegio. El individuo será cada uno de esos 1580 estudiantes. Y el carácter, en este caso, es lo que queremos estudiar, la estatura de cada estudiante. Evidentemente, el carácter puede ser cualquier otro. Podríamos estudiar, por ejemplo, también pues la edad, el peso, el color de los cabellos, bien, como el medio de transporte que utilizan para llegar al colegio, en fin, sus gustos, sus preferencias, el número de personas que viven en casa. Os he puesto ahí unos cuantos ejemplos. Los caracteres pueden tomar diferentes valores. ¿Vale? Vamos a ver ahora la definición de variable estadística. Una variable estadística son todos los valores que puede tomar un carácter. ¿Vale? Esto es muy importante. A la vista de los ejemplos anteriores, vemos que cada carácter presenta unas características muy diferentes. ¿Vale? No es lo mismo cuando nos referimos al color de los cabellos, que estamos hablando de una cualidad, a cuando nos referimos, por ejemplo, al peso. ¿Vale? Que vemos que esa variable estadística les estará asociado un valor numérico. Pues bien, las variables estadísticas se clasifican en dos grandes grupos. En variables estadísticas cuantitativas, cuando toman valores numéricos, y en variables estadísticas cualitativas, cuando hacen referencia a cualidades, cuando no toman valores numéricos. Por tanto, esa será la gran diferencia entre los dos grandes grupos de variables estadísticas. Después, dentro de las variables cuantitativas, encontramos las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que toman solamente valores aislados. Por ejemplo, el número de personas que viven en una casa, ¿vale? En un domicilio. Pues bien, es una variable estadística cuantitativa discreta, porque pueden vivir 1, 2, 3, 4 personas. Son valores aislados.
pero no pueden vivir 2,5 personas, 3,8, 6,2, no tendría ningún sentido, ¿vale? En cambio, decimos que una variable estadística cuantitativa es continua cuando puede tomar cualquier valor de un intervalo. Es decir, cuando dados dos valores obtenidos, puede tomar todos los valores intermedios. Por ejemplo, la estatura. Uno puede medir 1,80, un compañero puede medir 1,81 y otro 1,80,3. ¿Vale? Podríamos encontrar dentro de la estatura cualquier valor entre dos valores obtenidos. Siempre habría un valor, ¿vale? A esto es lo que llamamos variable estadística cuantitativa continua, ¿vale? Habéis puesto un ejemplo y nos podríamos plantear ahora pensar en otra situación, en otro carácter que fuera una variable estadística cuantitativa continua. Pues por ejemplo el peso. El peso pasaría exactamente lo mismo. Pasamos a las variables cualitativas, que como hemos dicho hacen referencia a cualidades. No toman valores numéricos. Ejemplos. Pues por ejemplo el color de los cabellos o el medio de transporte. ¿Vale? El color de los cabellos puede ser rubio, moreno, castaño, y el medio de transporte para llegar al colegio, pues a pie, en coche, si nos traen, en bicicleta, en autobús, ¿vale? Esos serían ejemplos de variables estadísticas cualitativas, ¿vale? No nos referimos a cantidades, sino a cualidades. Bien, pasamos a repasar también otros conceptos que habéis visto en cursos anteriores. El concepto de muestra. Nos referimos en estadística muestra a un subconjunto extraído de una población, que nos servirá para luego estudiarlo y para inferir características a toda la población. En el ejemplo que poníamos antes del colegio de 1580 estudiantes, un ejemplo de muestra sería elegir un grupo representativo, significativo, de 50 estudiantes. Y a partir de los datos obtenidos, ya inferir, es decir, extrapolar a las características que tendría toda la población. ¿Vale? Pues bien, con todos los conceptos que acabamos de definir, podemos distinguir ya dos grandes ramas de la estadística, que son las ramas importantes de la estadística. La estadística descriptiva y la inferencial. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues bien, la estadística descriptiva es la que trabaja y estudia algunos caracteres de la población, sin extraer conclusiones para un grupo grande. ¿Vale? Por ejemplo, estudiamos la calificación, las notas obtenidas del último examen de matemáticas de toda nuestra clase, ¿vale? De los 28 alumnos. Pues esa estadística nos dará información de la población que estamos estudiando, pero no servirá para extrapolarlo a todos los alumnos del instituto. ¿De acuerdo? En cambio, la estadística inferencial es la que trabaja con pequeñas muestras y pretende que esas muestras trabajadas sirvan para extrapolar, para inferir a las características de toda la población. ¿Vale? Por tanto, la estadística descriptiva nos trabajará sobre una población que queremos estudiar y en cambio la inferencial trabajará con una muestra y a partir de ahí sacará conclusiones, inferirá características a toda una población. Bien, un ejemplo de esto es el que os pongo a continuación. Una editorial realiza una encuesta a 387 estudiantes de una universidad sobre las preferencias que tienen de lectura para extraer conclusiones válidas en todo el mundo. Bien, esto sería, según lo que hemos dicho, estadística inferencial, porque a partir de una muestra, a partir de 387 estudiantes, pretendemos obtener información sobre toda la población. ¿Vale? Pues bien, este primer vídeo es esto lo que os quería explicar. El objetivo en este curso será trabajar sobre conceptos básicos de la estadística descriptiva, pero conviene que entendáis y que diferenciéis entre la estadística descriptiva y la inferencial.
al menos conceptualmente, que sepáis lo que significa y que entendáis la diferencia. Muy bien y muchas gracias. Cualquier duda, como siempre, me podéis escribir y contactar y la resolveremos.